Está con nosotros Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, quien ya nos ha visitado en alguna ocasión. Desde hace un buen tiempo ha comenzado a hacer una serie de reconstrucción, investigación, más que desandar, volver a recorrer algunos caminos para, bueno, ponernos en contexto y en situación de lo que era, de lo que fue la vida de su padre. Y lo plasma en este último trabajo, Infraganti, libro que ha presentado en diferentes lugares del país y que va a estar presentando hoy en la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Sí. Juan Pablo, bienvenido a Buen Día Uruguay. Muchas ¿Cómo gracias estás? por tenerme aquí con ustedes. Gracias. Juan Pablo, es tu segundo libro, el primero fue en el año 2015, que se llamaba Pablo Escobar, mi padre. Y para comenzar un poco, ¿cómo se dio el tema de la escritura? ¿Fue una manera quizás de exorcizar todo lo que había sucedido, de hacer una catarsis? ¿Cómo comienza este camino para ti? Bueno, digamos, el primer libro es el resultado de la experiencia posterior a Pecados de mi padre, el documental en el que participé. Y sin duda que el libro fue un gran ejercicio para cuando tú te sientas a reconocer todos los crímenes de tu padre, la violencia que se generó desde tu familia hacia todo un país. Sin duda que implica un ejercicio de reflexión, de reconocimiento de todas esas circunstancias que te ayudan a conocer mejor tu propia historia para poder saber cuáles fueron las consecuencias de esa violencia, y siempre hemos querido hacer un uso responsable de una historia tan densa porque es una historia que puede prestarse para incitar a otros a la repetición. Después de haber hecho el documental, que recuerdo haberlo visto, Pecados de mi padre, que ya lo presentaste hace varios años, también aquí en Uruguay, Así es. uno podría pensar, bueno, con este documental comienzo a dar vuelta a la página. Un documental implica muchas entrevistas, investigación. Recuerdo que además implicó para ti, y está en cámara, una reconciliación con hijos de víctimas Así es. de los crímenes de tu padre y del cartel de Medellín en general. ¿Cómo es volver, cuando terminás de hacer el documental, sentiste que había todavía más camino que recorrer? ¿Por qué no, digamos, sentir que habías podido dar ese paso y que capaz que eso ya le daba paz y sosiego a tu alma? Bueno, realmente la figura de mi padre siempre sorprende porque hay muchas historias por descubrir. Aún hoy con 2 libros escritos sobre él, te digo que hay muchas historias sobre mi padre que todavía no sabemos, que no han sido contadas, que no han sido reveladas, con lo cual siempre hay una gran cantidad de misterios detrás de él como personaje, con quién tuvo relaciones, qué tipo de personas y organizaciones le ayudaron a ser tan exitoso a nivel económico y militar. Entonces, el personaje de mi padre siempre está rodeado de misterios que hay que ir descubriendo poco a poco. Y este nuevo libro pues es el resultado de una investigación de 6 meses que realicé en la ciudad de Medellín. Pero ya no fui solamente a hablar con amigos de mi padre, fui a hablar con los peores enemigos de él, con quienes más lo odiaron, para que ellos me contaran quién era Pablo Escobar desde sus zapatos. Y te recibieron sin reparos porque tú sos Escobar. Me decían los que les contaba, los amigos que les contaba hacia dónde iba, que estaba loco, que cómo me iba a ir a reunir con un jefe paramilitar a quien mi padre le había matado un hijo y le había hecho una docena de atentados. Bueno, yo les decía que mi compromiso era con la historia, con la investigación y con la paz, y salió bien, esas reuniones salieron bien. Yo llegué solo y el tipo llegó con 25 hombres, con lo cual pues nunca sabes cómo van a terminar esas reuniones, siempre es una apuesta porque todo salga bien, pero nadie te puede dar una garantía. Juan Pablo, decías que hablaste con muchos de los enemigos, pero ¿por dónde pasa el hilo conductor de este libro? ¿Qué tiene diferente a tu libro anterior? Bueno, mira, estas son las historias que en primer lugar no me atreví a contar en el primero. En segundo lugar, este libro consta de 13 capítulos que tienen historias completamente independientes, no hay una relación entre sí. Y revelo las relaciones de corrupción que involucran a la CIA y a la DEA en el tráfico de drogas con mi padre. Historias que brillan por su ausencia en todos los libros que hay sobre él, en todas las series y películas. Hechos que nunca antes nadie se había atrevido a tocar y que obviamente hasta a mí me dio un poquito de temor hacerlos públicos, pero bueno, mi compromiso es con la realidad de lo acontecido. No busco con ello minimizar ni restarle importancia a la responsabilidad de mi padre en sus actos criminales, pero sí quiero marcar que había una gran corrupción detrás que hizo que todo esto fuera posible. No solamente la inteligencia y la capacidad militar de mi padre, sino una gran cantidad de sectores
involucrados también. Lógicamente la CIA y la DEA sabían de la existencia y de los negocios de tu padre, pero de hecho incluso aún sabiéndolo permitió que entre Medellín y Nicaragua hubiera intercambio de armas, intercambio de drogas, y la CIA terminó entrenando al propio ejército, a los contras nicaragüenses. Bueno, ahí está, el primer libro, capítulo de este libro se trata de acerca exactamente de ese escándalo, el escándalo Irán Contras, el escándalo de Barry Seal, que tiene una vinculación de la CIA vendiéndole pues armas para poder financiar. Hay una película en este momento en cartel, Exactamente. con el protagónico Tom Cruise, que se llama Barry Seal, hecho en América, que precisamente cuenta la historia de lo que da cuenta el libro de Juan Pablo, este piloto de aviación reclutado por la CIA que termina siendo el nexo entre la inteligencia estadounidense con el cartel de Medellín, las guerrillas en Latinoamérica. Bueno, justamente ese capítulo de Barry Seal involucra también a su familia, porque me reuní con el hijo de Barry Seal ¿Sí? el año pasado en la Ciudad de México para reconciliarnos también. Hoy somos amigos y hemos podido superar, digamos, esa violencia que nos unió en el pasado. Y creo que el relato que hago, con la información a la que pude acceder, no solamente por parte de mi investigación, sino la que Aaron Seal también me ha compartido para este libro, pues hemos podido construir un perfil muy ajustado a la realidad de quién era realmente Barry Seal. A Barry Seal lo matan sicarios enviados por el por cartel mi de padre Medellín. en 1986, mueren asesinado en Baton Rouge, Luisiana. Juan Pablo, hace unos años surgieron un montón de documentales, de series, hablabas del que tú hiciste, pero después surgieron otros, ¿no? Como por ejemplo Narcos, que es una de las series más vistas de la plataforma Netflix. Tú te has manifestado muchas veces contrario a lo que muestra esa serie. Ahora lanzó una tercera temporada y a raíz de ello salió una nota, unas declaraciones de un tío tuyo viviendo en Estados Unidos diciendo que iba a iniciar una querella contra Netflix porque estaban mal usando el nombre de Pablo Escobar. ¿Tú tenés vínculo con él? ¿Qué reflexión te merece esas declaraciones y la tercera temporada, por supuesto? Mira, la tercera temporada de hecho tiene que ver más con el cartel de Cali. Sí, de Se Cali. utiliza la imagen de mi padre para promocionarla, pero no tiene, ya prácticamente no aparece mi No, padre pues la ahí. segunda es Primera y segunda sí involucran a toda la historia de mi familia, y debo decir dos cosas. Primero que Roberto Escobar es mi tío, pero nunca se comportó como tal. Hace 23 años no tenemos ningún tipo de vínculos con la familia de mi padre. Justamente para resumirle a la audiencia que entiendan de quiénes se tratan la familia de mi padre, debo decir que el buen agente de la familia era mi papá, ya te podrás imaginar el resto. Con lo cual es claro que están defendiendo derechos que en realidad nos corresponden a nosotros, pero lo están haciendo de una manera violenta y con un estilo en el que nosotros no creemos. Para nada creemos que haya que utilizar la violencia ni las amenazas contra una plataforma como Netflix para salir a resolver asuntos que pueden resolverse en un tribunal de justicia como corresponde y como debe ser. Yo podría haber demandado a Netflix 1 y 1000 veces, pero la verdad es que tengo que elegir entre dedicarme a vivir o a demandar a todos los que hacen dinero con mi historia sin pedirme permiso. Entonces prefiero la opción de vivir mi vida, de contar mis historias. Y por supuesto en este libro incluí justamente 28 errores de la serie de Narcos para mostrarle a la juventud, a la gente, la gran cantidad de errores que no me pueden decir que fue un error, que se les pasó, porque lo pones en cualquier buscador y te das cuenta que estás contando una historia completamente al revés. Con lo cual, para mí no solamente es la precisión en los hechos, sino el mensaje glorificador de la violencia, que es lo que más daño hace. Yo creo que esta historia nos ha dejado a todos un tremendo dolor y grandes lecciones de vida que podríamos utilizar para no repetirla. Pero estas series están prácticamente conduciendo a los jóvenes a hacerlos pensar de que es cool ser narcotraficante, que es una buena idea, que es un buen camino, que es un buen futuro. Porque de la manera como muestran a mi padre, cada vez escondiéndose en mansiones más grandes y más bonitas, pues los jóvenes quieren hacer eso. Y la realidad es muy diferente. Yo mientras más dinero vi en mi padre, más pobremente lo vi vivir, en las condiciones más extremas. Entonces, esas contradicciones nunca te las muestran en estas series
esas verdaderas lecciones de vida no te las muestran. Juan Pablo, hoy el matutino La República publica una entrevista que te realizaron y hablas allí de las resoluciones que tomó Uruguay en función de la regulación del cultivo, de la producción y de la venta de cannabis. ¿Qué mirada desde tu lugar tenés sobre este hecho? Bueno, lo primero decir que soy supremamente respetuoso de los asuntos internos de cada país y de cómo en cada país se resuelven estos problemas. Sí debo decir... Claro, busca cortar el narcotráfico, al menos ese es el argumento y oficial. estoy absolutamente de acuerdo y celebro la valentía que han tenido como pueblo para tomar una decisión que va en contravía de todos los preceptos y lineamientos que ha querido imponer el prohibicionismo, que es el gran garante de la violencia que hemos vivido en toda Latinoamérica. El prohibicionismo es el garante de la corrupción y de la destrucción de nuestros valores en toda Latinoamérica. ¿Para qué? Para que unos narcos y otros se maten, para llevarles el producto con el que hacen las fiestas en los Estados Unidos y en los países más industrializados. El acto de prohibir es un acto de irresponsabilidad del Estado donde delega justamente el poder en todas estas organizaciones criminales cuando ese poder debería de permanecer dentro del Estado. Yo no quiero decir con esto que todas las drogas son buenas, que hay que legalizarlas y que hay que consumirlas, simplemente debo decir que cuando el Estado toma control de ello, puede tener la posibilidad de educar a sus ciudadanos lo suficientemente bien para que no caigan en esas adicciones. La realidad es que ya hay productos legalizados que dañan mucho más la salud que las drogas, como es el alcohol, el cigarrillo y hasta la carne de cerdo cuando tiene mucha grasa. Mata más personas que todas las drogas en el mundo y no creo que sea por la vía del prohibicionismo. Ya la probamos hace 100 años y nos estamos matando de manera ininterrumpida. Y mira, hoy Colombia sigue ostentando el título de ser el primer productor de drogas en el mundo. Nunca antes en la historia de las drogas hubo tantas hectáreas de coca sembradas en mi país. Con lo cual, el que te diga que hemos ganado la guerra contra las drogas tal como la hemos planteado, nos está mintiendo porque la guerra contra las drogas está perdida por nocaut. Han desmantelado carteles que ya perdimos la cuenta y la droga sigue llegando a destino. Nada más, hay más corrupción y hay más volumen de drogas que sigue girando por el mundo. Claramente hay una diferencia importante entre la marihuana y la cocaína, ¿no? Pero políticas de este estilo, leyes como esta, ¿podrían haber ayudado en Colombia a lo que fue el proceso de los carteles y de la violencia? Bueno, yo digo que la mejor manera de quitarle el poder a un narcotraficante es regularizando su producto y el Estado asumiendo el control del mismo. Cuando el Estado prohíbe, le está entregando el negocio al narcotraficante y están felices. Yo no conozco ningún narco que esté en favor de la legalización, porque eso sería estar en favor del final de su negocio, de su poder y de su violencia. Yo creo que hay que seguir adelante con este tipo de políticas que estoy absolutamente seguro le van a traer paz a los uruguayos y recursos para enfrentar desde otros lugares los problemas de las adicciones. México está teniendo unos problemas también. Bueno, desde hace mucho desde tiempo. hace muchos Sí, años, sí. pero no han Pero ya se está replanteando en virtud de las experiencias como en Uruguay, de la legalización, regularización del cannabis, porque además es una de las drogas que más dinero produce y que más comercializadas en el planeta, más que el resto de drogas. Es una droga de fácil acceso. Entonces, mira, hoy podemos todos acceder a las drogas con facilidad. ¿Qué sentido tiene dejar ese dinero en manos de los delincuentes cuando podrían estar en manos del Estado? A veces también es difícil saber quiénes son más delincuentes, si los delincuentes o los políticos que administran esos dineros, pero la diferencia es que puedes auditarlos, a la mafia no la puedes auditar. Juan Pablo, allí la bajada del título dice lo que mi padre nunca me contó. Para ir redondeando esta charla, ¿qué cosas, digamos, cuando él fallece, tú eras muy joven, tendrías que 12 años quizás, Así es. por allí. ¿Qué cosas sí te llegó a contar o a transmitir directamente Pablo Escobar? Bueno, mi padre cuando yo tenía 7 años me dijo, soy un bandido y a eso me dedico. Desde ese momento no tuvo mayores tabúes a la hora de revelarme su participación y responsabilidad en muchos actos criminales. Veíamos las noticias, leíamos diarios, revistas, y él no tenía problema en decir si este lo maté o este lo tengo secuestrado. ¿Qué te o ese generaba cargamento eso? de droga es mío. ¿Miedo o el sentir que estabas protegido, amparado por alguien muy poderoso? Yo me crié en un hogar donde nunca faltó el amor y era muy difícil establecer una clara diferencia Disociación. entre ese amor
y ese padre que no tenía problema en sentarte contigo a confesarte los crímenes que había cometido. Yo tenía 7 años entonces. Si tu papá te da exclusivamente amor, pues le respondes de esa misma manera. Con el tiempo que iba creciendo, por supuesto me fui convirtiendo en uno de sus grandes críticos por la violencia que estaba viendo que generaba y las consecuencias que veía reflejadas en mi persona, en mi familia de manera automática, ¿no? Bueno, hoy tenemos entonces esta presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro en la Intendencia. ¿A qué hora va a ser, Juan A las Pablo? 8 de la noche vamos a estar ahí y vamos a darle la mayor prioridad a las preguntas del público, más que la presentación. Por supuesto la haremos breve para que la gente tenga la oportunidad de participar. Muy bien, bueno, que sea un buen encuentro. Muchas entonces. gracias, entonces. Gracias a ustedes. Gracias por tu Mucha suerte hoy visita. en la tarde.